¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Ricardo Salinas Pliego, un empresario con un protagonismo muy particular, definitivamente en las últimas semanas, en los últimos meses, confrontado abiertamente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y utilizando la concesión de Televisión Azteca para lanzar cuestionamientos, críticas, campañas durante todo este sexenio a favor de los privilegios del dueño de esta concesión, totalmente alejados de la búsqueda del beneficio social. Pero, ¿cómo empezó la historia de Ricardo Salinas Pliego? Hay una etapa fundamental para entender cómo adquirió Televisión Azteca y mucho más. Y para ello voy a platicar con el gran periodista Ignacio Rodríguez Reina de Fábrica de Periodismo que nos acompaña este día. ¿Cómo estás, Nacho? Querido Jesús, muy buenas tardes, encantado de platicar contigo y bueno, con toda la comunidad que amablemente está siguiendo esta transmisión. Muchas gracias, querido. Oye, platícanos un poco. Yo recuerdo bien ese trabajo que hiciste para Reforma, tú corrígeme, en donde planteabas precisamente los vínculos entre Ricardo Salinas Pliego y Raúl Salinas de Gortari, que tuvo que ver incluso con dinero para la adquisición de lo que ahora se conoce como Televisión Azteca. Sí, sí, yo creo que hay que recordar, digo, en el contexto en que tú lo platicas ahora, en que hay esta confrontación abiertamente desafiando al Estado mexicano, ya no es solamente al presidente, ¿no? Sino al Estado mexicano en su conjunto. Creo que habría que justo ubicar su contexto. A ver, Ricardo Salinas Pliego proviene de una familia empresaria de oriundos de Monterrey, y su abuelo y su padre lo que hicieron fue consolidar pues, lo que en su momento fue bastante importante, que era el Grupo Electra. Estas tiendas de electrodomésticos, ¿no? Que vendían a plazos, en créditos, pequeños créditos para la gente pues, de clase media, media baja, que compraba ahí sus artículos. Pero era, digamos, fueron pioneros en consolidar este modelo, ¿no? Eh, pero pues las cosas tampoco es que les iba bien, eran gente con cierta fortuna, pero también con problemas para la gestión empresarial. Y digamos que tiene una fortuna que diría, bueno, pues como cientos de empresarios destacados en todo el país, en cualquier industria o cualquier giro. En realidad, el despegue de Ricardo Salinas Pliego hasta convertirse en el ultramillonario que hoy es, si no mal recuerdo la última cifra que la revista Forbes estaba más o menos calculando de su patrimonio, son como 11.000 millones de dólares, ¿no? Algo así, es decir, un hombre con una fortuna enorme, pero la gran mayoría de esa fortuna lo consiguió en una circunstancia que obviamente habría que recordar sus vínculos con Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, sobre todo para las audiencias que quizás estaban muy jóvenes en aquel momento. Hay que recordar que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se dio una masiva privatización de empresas públicas en todos los giros. La gran mayoría benefició a empresarios que habían aportado para su campaña presidencial, que habían puesto dinero para financiar la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, llegó el turno a la privatización de Imevisión, Estudios Churubusco y otra empresa que se dedicaba, no recuerdo el nombre de la cadena, de exhibidoras de salas de cine. El gobierno, el Estado tenía su cadena de exhibición, operadora de teatro se llamaba, ya. Tenía muchos cines en todo el país, tenía los estudios Churubusco, donde se filmaban películas, toda esa época del cine de oro mexicano, Emilio Fernández, Pedro Infante, María Félix, todo eso pues se filmaba mucho en estudios Churubusco, y Imevisión. Imevisión era la cadena de televisión nacional, hay que decirlo nuevamente, nacional, con dos redes, el canal 7 y el canal 13. Entre ambas señales de televisión, pues conformaban y tenían una cobertura absolutamente total de todo el país, lo cual pues, hacía algo muy atractivo, muy poderoso. Bueno, se puso a la venta este canal y pues obviamente la cadena de televisión
los teatros y los estudios Churubusco. Y pues era muy atractivo. Recuerdo que había empresarios con mucha tradición en los medios, en la industria de radio y televisión, como la familia Vargas, como Clemente Serna, que en su momento fue dueño de un canal de televisión y de Radio Red. En fin, era gente que pues tenía ya conocimiento de la industria. Y uno de los que aspiraban fue Ricardo Salinas Pliego. Yo en aquel momento era, sí, reporteaba, trabajaba en el periódico Reforma y tuve la oportunidad, pues justamente de cubrir esos temas y esa privatización en particular. Y pues la gente de los cercanísima de los propios empresarios, pues nos decían, me comentaban a mí que estaban recibiendo muchas presiones para que no participaran, para que se retiraran, para que ofrecieran muy bajo, porque estaban interesados en que Ricardo Salinas Pliego se quedara con la concesión. Y al final eso ocurrió. Se retiraron unos, otros hicieron ofertas muy bajas y finalmente Ricardo Salinas Pliego se quedó con la privatización de este paquete, la televisión, exhibidoras de cines y los estudios Churubusco. Una Oye, oferta que recuerdo fue de 645 millones de dólares. En aquel momento también se pensaba que era un precio bastante bajo, ¿no? Que en realidad, pues el potencial que tenía de desarrollo económico era claro. muy alto. Y vaya que lo fue, lo estamos viendo ahora. Y bueno, lo que posteriormente yo reporté, descubrí y documenté, que yo creo que eso es muy importante, es que en efecto, uno de los socios de ese negocio, de la compra de Imevisión, era Raúl Salinas de Gortari. Raúl Salinas de Gortari había convocado, de hecho, a diversos empresarios, recuerdo que estaba Alejo Peralta, por ejemplo, ¿no? Entre otros, para que hicieran una bolsa, un fondo, y participaran en negocios. Uno de ellos señaladamente era la compra de lo que hoy es TV Azteca, Imevisión, después cambió su nombre a TV Azteca. Y bueno, cuando hubo un proceso judicial en México y en Suiza, porque se descubrió que Raúl Salinas de Gortari era pues el hermano del presidente que prácticamente extorsionaba y chantajeaba a cualquiera que quisiera hacer negocios con el gobierno con el 10% del valor de los contratos, había amasado una fortuna que pues se constituía en un enriquecimiento ilícito. Todos los millones y millones y millones de dólares que tenía tanto en México como en el extranjero, pues eran inexplicables. Y bueno, las investigaciones cuando lo detienen, hay que recordar que detienen a Raúl Salinas de Gortari en principio por pensar que fue el coautor intelectual del asesinato de Francisco Ruiz Massieu en 1994, ¿no? Además de eso, pues también se le abre un proceso por enriquecimiento inexplicable. Son dos procesos distintos y él estaba en la cárcel. Y como parte de las investigaciones del enriquecimiento inexplicable, pues empezaron a ver todas sus cuentas que tenía tanto en Estados Unidos como en diversos países de Europa, en particular en Suiza. Em, yo tuve la posibilidad de acceder a todo el expediente que se construyó en Suiza y en el que las autoridades, es decir, ni siquiera son las autoridades mexicanas, las autoridades suizas empezaron bueno, rompieron el secreto bancario, se dieron cuenta que había unas transacciones raras y sospechosas, muchísimas, pero unas de ellas eran importantes. Había una triangulación de fondos de las cuentas que Raúl Salinas tenía en el Citibank en Nueva York y un banco también que tenía cuentas en un banco suizo que se llama el Bank Pictet o algo así que se pronuncia así. Y de ahí empezaban a salir millones de dólares, 5 millones, 3 millones, 15 millones, 20 millones a las cuentas de una empresa que estaba constituida en un paraíso fiscal, se llama Silver Star Corporation, cuyo dueño es Ricardo Salinas Pliego. Y en total fueron 30 millones de dólares destinadas para hacer negocios que se utilizaron para la compra de TV Azteca. Eh, También tuve acceso al interrogatorio que las autoridades
suizas le hicieron a Raúl. Raúl confesó. Yo hablé con Ricardo Salinas Pliego en aquel momento. Le dije, oiga, yo tengo información de que usted pues recibió este dinero de Raúl Salinas de Gortari y que en realidad no solamente que le dio dinero, sino se acomodó Jesús, y eso creo que pocas veces ha hecho, se le favoreció indebidamente, Claro. obligándolo para que ganara TV Azteca porque su socio era Raúl Salinas de Gortari. Es decir, no solamente había un dinero ahí producto de la extorsión a empresarios que recibían contratos, un 10% de los contratos, sino que se habían torcido la licitación para favorecer a Ricardo Salinas Pliego bueno, por sus vínculos de negocios con Raúl Salinas. Es decir, Raúl Salinas de Gortari iba a ser propietario en la sombra de Televisión Azteca, hasta que lo detienen y entonces Ricardo Salinas Pliego pues lo traiciona. Lo traiciona, le dice que no. A mí mismo decía, ay, sí, lo decía como en tono de sarcasmo, sí, qué padre que ahora digan que yo soy amigo de Raúl Salinas de Gortari y que yo hago negocios con él, pero ja, 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 no es cierto. Bueno, yo después demostré con documentos que en efecto, y en el reportaje que publiqué, que por cierto, y aprovecho la oportunidad, Jesús, para decirle que lo pueden leer completo en Fábrica de Periodismo, que es un medio en el que estamos un grupo de colegas trabajando. Ahí pueden encontrar el reportaje completo, fábricadeperiodismo.com. Bueno, pues en el reportaje documenté el día, la hora, la cantidad, el número de cuenta, de qué banco, a qué otro banco, con qué número de cuenta, a nombre de quién, en qué fecha. Es decir, no había lugar de dudas. Y pues así es como lo que el Estado mexicano y el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a través de Raúl Salinas de Gortari, le entregan a Ricardo Salinas Pliego, es la plataforma brutal para hacerse ultramillonario. Muchas veces utilizando métodos medio gangsteriles. Hay que acordarnos, la historia de Ricardo Salinas Pliego no es una historia de emprendimiento, de pundonor, de pujanza, de talento empresarial, que sin duda tiene talentos para algunas cosas. Digo, si no, no estaría haciendo, pero siempre utilizando esa concesión, y tú lo acabas de decir, es una concesión pública, es un bien del Estado, que son las señales de televisión, ¿no? Para sus beneficios. Cuando recuerdo, por ejemplo, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estaba bajando de la cotización en la Bolsa de Valores mexicana, a Electra por haber cometido fraude. Bueno, unas campañas de golpeteo a través de las señales de TV Azteca brutal contra Luis Telles, que era el presidente de la comisión, a tal grado que lo obligó prácticamente a salirse de la vida pública. También contra otros funcionarios, cuando alguien quería pues meter en cintura, hacer que cumpliera la ley, revisar que pagara impuestos, porque siempre ha sido tramposo, ¿no? Puede o no ganar los juicios en los tribunales para pagar impuestos, eso pues radica en el Poder Judicial y puede tener buenos argumentos, pero siempre ha sido, digamos, una práctica empresarial tramposa, llena como de engaños, de triquiñuelas, de movidas raras, ¿no? Y de golpeteo. ¿Tú te acuerdas también? Hay que acordar cuando ocurre el asesinato de Paco Stanley. Sí, claro. Bueno, utiliza las señales de televisión para hacer un golpeteo brutal contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y prácticamente llamarlo a pues una revuelta en contra de instituciones, simplemente pues, porque habían matado este animador, este conductor, esta figura de Paco Stanley, que bueno, hoy se ha demostrado pues que tenía unos negocios con el narcotráfico y unas cosas bastante turbias y oscuras y que más bien pues, no eran ninguna responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México. Y en fin, podríamos decir que ha sido una carrera que se catapultó gracias a que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y gracias también a que Raúl Salinas de Gortari, más allá de los 30 millones de pesos, hicieron, obviamente, toda una operación para que Salinas Pliego se quedara con las cadenas de televisión. Entonces,
Yo creo que hoy que tiene una confrontación con el gobierno, con el presidente López Obrador, bueno, pues hay que ver quién es este empresario. En la comunidad empresarial no es respetado. Le tienen miedo, le tienen pavor, claro que sí, le tienen miedo y le tienen pavor porque saben que tiene el poder de la televisión para emprender campañas que pueden, pues, no sé, no sé si anular, pero sí poner en jaque la reputación, ¿no? Son campañas que te buscan destruir la reputación, que te buscan demandar, tiene un aparato legal, tiene una forma de operar que intimida, acosa, hostiga y hace trampas en muchos sentidos, ¿no? Oye, Nacho, ¿qué valor, entre comillas, qué valor o qué cinismo para traicionar a un hombre como Raúl Salinas, cuyo hermano, cierto, estaba siendo perseguido ya por Ernesto Cedillo Ponce de León? ¿Quiénes fueron los aliados en ese momento de Ricardo Salinas Pliego? ¿O él simplemente supo operar de tal manera para verle la cara al hermano del expresidente? Yo creo que aprovechó la coyuntura política de que había una, pues ciertamente una acción penal en contra de Raúl Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo, pues también estaba actuando en contra de Carlos Salinas. Se aprovechó. Yo creo que esa es otra palabra que podría aplicarse. Aprovecha, en el mejor de los sentidos, ¿no? De toma la oportunidad, pero aprovechado de tomar ventaja, ¿no? Se aprovechó, pues, que era una familia en desgracia, ¿no? Posteriormente, pues, tuvo que exiliarse Carlos Salinas de Gortari. Hay que recordar que se fue a Dublín mucho tiempo a vivirlo, se fue a La Habana, quién sabe dónde ande ahora. Pero pues era una familia política en desgracia. ¿Y él quién le iba a decir? Pues él le habían dado legalmente, a pesar de que habían operado para que le dieran la concesión de la televisión. Y obviamente es un instrumento pues un instrumento de influencia política brutal la televisión. Las pantallas, pues lo sabemos, las pantallas son un elemento que te da la posibilidad de presionar normalmente, pues para conseguir beneficios particulares, no para el bienestar, que es para lo que deberían servir las concesiones, y así lo dicen las concesiones públicas, un bien con un servicio social a la población mexicana, ¿no? Oye, mi querido Nacho, y en este marco, este gran reportaje que hiciste, me brinca el nombre de Guillermo Gómez. ¿Quién era Guillermo Gómez, este hombre que dice Salinas Pliego que nunca lo conoció, que ahí aparece la firma? ¿Quién es Guillermo Gómez o quién es Guillermo García incluso? Em, y Juan Guillermo Gómez, es decir, lo que eran personalidades ficticias creadas por Raúl Salinas de Gortari. Eran Eh, sus... yo llegué a tener en mis manos los pasaportes, copias de los pasaportes de todas esas personas que pues no existían. Todos tenían la foto de Raúl Salinas de Gortari, pero él lo hacía y habría cuentas a nombre de estas personas. Había un contador que tiene un nombre parecido y entonces se inspiró uno de sus contadores cercanos, ¿no? Y él le cambiaba un nombre o le ponía un Juan o le quitaba Gómez, Hernández, es decir, eran como alteraciones de una persona que existía, de su confianza, y los utilizaba para abrir cuentas y hacer transferencias sin que fueran rastreadas o pensando que no iban a ser rastreadas. Entonces, por ejemplo, llegaba a Suiza o él o su esposa, Paulina Castañón, su ex esposa, ¿no? Que había sido viuda, no era ex nuera del presidente Díaz Ordaz, y llegaban y abrían, y entonces ponían, ya sea fuera Paulina Castañón o a esta persona que no existía, y en realidad era Raúl Salinas de Gortari. Y él se creaba múltiples nombres e identificaciones para tratar de disfrazar cómo movía todo el dinero que recibía de la cohección y del cohecho que hacía para los empresarios que querían tener negocios con el gobierno federal. Te quiero preguntar también, Nacho, ahorita con todo este contexto que nos has dado y como bien lo señalas, entender en este momento quién es Salinas Pliego, ¿tiene tanto poder realmente para enfrentarse al Estado mexicano como tal o el mismo Estado mexicano? Digo, Felipe Calderón, Peña Nieto condonaron impuestos en todos los sentidos. Fox le permitió que se le quitara el canal 40 a Moreno Valle, con el famoso frase ¿y yo por qué? Andrés Manuel López Obrador en un principio tuvo una relación cercana con él, incluso cediéndole varios negocios. ¿Tiene realmente ese poder como tal para enfrentar al Estado o ha sido el Estado bastante benévolo con él? Yo creo que el Estado ha creado este monstruo y no ha querido pararlo, ¿no? Como tú recuerdas, pues, con Felipe Calderón le condenaban miles de millones de pesos en pago de impuestos.
Fox también, Peña Nieto, le dieron muchísimos negocios y contratos de obra pública, siempre chantajeando, utilizando a la televisión como un arma de coacción para obtener negocios en otras áreas. Recuerdo, por ejemplo, un caso, logró, fíjate, que en Chiapas logró que el Congreso local, hay que recordar que él es muy aliado, de hecho su hija fue senadora por el Partido Verde, Ujú. Ninfa Salinas, y muchos de los empresarios, bueno, de los altos directivos llegaron a ser diputados, senadores por el Partido Verde. De hecho, se le llamaba la telebancada Sí. porque justamente buscaba colocar, pues, a gente de su cercana, de su cercanía, pues, en diversos partidos, en el PRI, en el PRD, en el Verde, es decir, pues, obviamente no les importaba ninguna ideología, lo que buscaban era tener la capacidad de influir. Uno de sus grandes aliados ha sido el Partido Verde, hay que recordarlo. Y esto fue un caso que se conoce poco, pero para mí cuando yo me enteré me sorprendió por completo. Ricardo Salinas Pliego tiene un parque eólico en Chiapas para generar energía eléctrica, que obviamente pues, es un negocio permitido y tiene una concesión. Mediante sus contactos con el Partido Verde, y hay que recordar que hasta hace poco el gobernador pertenecía al Partido Verde, Arturo Velasco, que después creo que senador, ya no sé ahorita dónde ande, pero había sido senador y obviamente logró que el Congreso local, que estaba dominado por el Partido Verde, aprobó una legislación que obligaba a todos los municipios a contratar energía limpia y la única energía limpia era del parque eólico. Y no solo eso, hubo municipios que quedaban a denerle porque pues, no tenían dinero y entonces era la bronca de quitarles la luz y dejar a municipios sin luz era una brutalidad y iba a ser un problemático. Y la ley que pasó obligaba a que de los recursos federales que llegaban para la participación de los municipios, de ahí se cobrara, para que nunca tuviera cartera vencida y obligara a los municipios que le descontaran del dinero de la federación los adeudos que tenía con Salinas Pliego. Es decir, lo que ha hecho, por ejemplo, a mí, cuando lo reporté en alguna ocasión, me pareció increíble. Logró que se aprobara una ley para que no le quedaran a deber y para que él no tuviera el problema de estarles cobrando a los gobiernos municipales. Ahora, yo creo que, regresando a la pregunta, yo creo que es un monstruo que el Estado creó, que el Estado alimentó y que el propio, este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, alimentó también. ¿No? A mí me queda muy claro pero no desde ahora, yo creo que desde que era jefe de gobierno. Recuerdo que hay una foto muy emblemática en el 2004, 2005, cuando inauguran el segundo piso de la Ciudad de México. Si recuerdas, quienes están cortando el listón es Andrés Manuel López Obrador, obviamente, está el ingeniero Carlos Slim, está Emilio Azcárraga y está Ricardo Salinas Pliego como invitados especiales. Y yo creo que se forjó desde entonces una alianza que solamente así me explico que este gobierno haya sido tan laxo, tan benévolo. Bueno, el presidente ha dicho de Salinas Pliego que era, bueno, ya no lo dice, pero 5 años Jesús se la pasó diciendo que era un gran empresario con una innegable vocación social, un ejemplo del empresariado. Dijo eso, colocó a la mano derecha de Ricardo Salinas Pliego como embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma. Hay que acordarnos que era el presidente de la Fundación Azteca. Absorbió un programa que era un fraude, que también lo reporté, yo coordiné esa investigación, el de las orquestas Azteca, en que Ujú. solo era dinero público, se lavaba la cara y decía que hacía filantropía, cuando de cada peso él ponía 5 o 10 centavos y todo lo demás era dinero público. Absorbió toda la estructura, la Secretaría de Educación Pública por instrucciones del presidente López Obrador, toda la nómina y durante mucho tiempo a todos los costos de las orquestas azteca. Imagínate, se creó una dirección especial o se adaptó una dirección dentro de la Secretaría de Educación Pública para que albergara toda digamos, ese proyecto, que en sí era un proyecto bien bonito. Las orquestas infantiles y juveniles, claro, que estaba sustituyendo ese estado, tenía efectos colaterales muy perniciosos para las comunidades que beneficiaban solamente a Ricardo Salinas Pliego.
Bueno, el presidente no solo eso, Jesús, no sé si recuerdas, en abril de 2020, en plena pandemia, no sé si recuerdas que le devolvió a las televisoras tiempos fiscales, 7 minutos en radio y 14 minutos en televisión. Eso yo hice el cálculo porque también escribí al respecto, equivalió a 7,000 millones de pesos al año que las televisoras iban a poder comercializar de tiempos del Estado, cuando el Estado requería que tener una capacidad de comunicación muchísimo mayor, en cambio se los regresó sin ninguna justificación legal. Entonces, y bueno, le dio negocios, tiene Pemex, ha contratado a las plataformas petroleras que tiene un grupo que se llama Grupo Tritón, Ujú. tiene contratos de plataformas petroleras, salinas, pero es decir, este gobierno lo ha consentido igual que todos los demás. Y bueno, pues obviamente, pues hoy tiene el valor de confrontar al Estado y tiene el valor de decir que no va a pagar un quinto y que si paga, no lo va a hacer este gobierno, lo va a hacer un próximo gobierno, pero que no les va a dar un solo quinto a este gobierno. Mira, yo he platicado con altísimos funcionarios del SAT, en muchas ocasiones, y ellos me decían, es que aquí venían sus abogados y decían, ok, ok, ok. Miren, si nos llegan a doblar y nos llegan a decir en tribunales que que tenemos que pagar, lo vamos a hacer, pero no va a ser en ese gobierno. Les puedo asegurar que este gobierno no va a tener un solo peso de ese pago de impuestos que adeudamos. Entonces, bueno, habría que, pues sí, yo digo que es una circunstancia en que el Estado mexicano, con todos sus gobiernos, desde Ernesto Zedillo, Fox, obviamente Calderón, Peña Nieto, pero también este gobierno, y lo han dejado crecer. Y de verdad me parece que sí ha habido se ha cedido espacios de soberanía política, si es que le queremos decir, y hasta de soberanía fiscal del Estado frente a un empresario que está haciendo usufructo de una concesión pública. Totalmente. Mi querido Ignacio Rodríguez Reina, como siempre, de verdad es un placer y un honor platicar contigo, escucharte, aprender de ti y por supuesto pedirle a la gente que te siga a ti, a Jacinto, a Carmen y todo, a Juan, a todos los que conforman Fábrica de Periodismo. Yo por lo pronto te agradezco mucho estos minutos. Querido, te agradezco mucho, un abrazo muy fuerte y bueno, pues como siempre por aquí nos estaremos viendo, querido Jesús. Abrazo a toda la comunidad que te sigue.